La clase pasada habíamos estado en una suerte de disquisición filosófica, en una suerte de tirar ideas así respecto, o para llegar, para conceptualizar qué es el derecho de la integración y eventualmente llegar a una definición. ¿Recuerdan eso? ¿Tienen ahí algún aporte para hacer, alguna inquietud, algo que quieran compartir con nosotros o avanzamos? ¿No? Avancemos. Avanzamos entonces. Muy bien. Entonces, miren lo siguiente. En base a lo que hemos charlado la clase anterior, yo creo que no tenemos nosotros duda alguna al momento de hoy, ustedes díganme si me estoy equivocando, por favor les pido, en el sentido de que nosotros para poder empezar a entender de qué estamos hablando, tenemos que pararnos en el derecho internacional público, ¿no es cierto? En el DIP. ¿Están todos de acuerdo con esto? Porque en base a toda esta conversación que tuvimos en la clase pasada, terminamos hablando de vínculos entre estados, de relaciones de coordinación, ¿no es verdad? Muy bien. Fíjense que el DIP, por ejemplo, tiene, y ustedes esto lo saben seguramente mejor que nosotros, diferentes ramas. Por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del DIP, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Bueno, hoy están callados. Muy bien. Después tenemos, por ejemplo, wow, para qué hice tanto lío si después se terminó desarreglando, pero bueno, no importa. Ustedes sepan entender que este es el pizarrón virtual y a veces puede haber errores como este. Muy bien. Otra rama del DIP va a ser, ¿cuál, por ejemplo? Que ustedes conozcan. El derecho internacional humanitario. Ok, derecho internacional humanitario. Algunos autores te van a decir, che, ponelo dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Otros te van a decir, tiene un objeto específico, en consecuencia merece tener una rama aparte. Yo creo que ambas cuestiones son válidas si se justifican y como no estamos en humanos, lo vamos a dejar ahí. Otra, por ejemplo, derecho internacional. ¿Qué dice? Wow, puse mal. Muy bien. La otra rama, u otra de las ramas, sería, por ejemplo, el derecho internacional económico. ¿Está bien? ¿Sí? Doctor, penal internacional podría ser una rama. Perfecto, muy bien. Otra rama sería el derecho penal internacional. Otra rama. El derecho internacional marítimo. Ok, muy bien. Internacional. Muy bien. Después sería el derecho marítimo. Tenemos el derecho penal internacional, perdón, tenemos el derecho internacional parte general, que es un poco el tronco, ¿no? Y de ahí tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional económico, el derecho penal internacional, ¿no? Y acá escribí algo mal. Entonces, el derecho marítimo, dijimos, ¿no? El derecho del mar, vamos a ponerlo si ustedes quieren como una rama del derecho internacional público, porque no está mal. Y en lo que acá interesa, y nos interesa a nosotros, vamos a tener el derecho de la integración. ¿Sí? Pero esto de afirmar que el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público, lo vamos a plantearlo como una verdad universal. Esto es como algo que no se puede discutir. ¿Están de acuerdo? Hola. ¿Les pongo música si se despiertan? ¿Eh? Hola.
Es una Bueno. rama. ¿Están de acuerdo en plantearlo como una verdad universal? Digamos, el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público y yo, si ustedes me lo permiten, por supuesto, con vuestro permiso, lo voy a plantear como una verdad universal. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Lucas está de acuerdo? ¿Quién más está de acuerdo? Yo, Ajá, yo está de acuerdo. No, Muy yo bien. no. La clase pasada, la clase ¿Quién más pasada está? habíamos visto que, la clase pasada habíamos dicho, no sé si me estoy acordando mal, pero de que quizás las relaciones familiares también tenían que ver con el derecho a la integración, pero no sé si estoy Vamos a equivocada. ver como en un avance posterior, vamos a ver eso, déjame ahí, lo dejamos Milagros un ratito en el freezer y después vamos a volver sobre el tema. ¿Sí? Santiago Talia, ¿vos estás de acuerdo en que tomemos el derecho de la integración como una rama del derecho internacional público como verdad universal y que no discutamos sobre el tema? Sí. Sí, muy Yo no. bien. ¿Quién no está de acuerdo? Yo, Matías. Matías, a ver, ¿dónde estás, Matías? Habla un poquito más, así apareces en primer plano. Hola, hola, pero no me vas a ver porque no tengo cámara en la Ah, computadora. porque no tenés cámara. ¿Vos sos Matías Wilkinson? Sí, ella. Bueno, a ver, Matías Wilkinson, no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo veamos en la clase como una digamos, posición de la cátedra, o quizás sí, pero como una verdad universal, ahí ya donde no estaría tan de acuerdo, porque quién sabe, quiénes somos nosotros para decir que es una verdad universal simplemente porque lo decimos nosotros. Y como que yo diga, no, ahora yo voy a decir que esta rama no es parte del derecho internacional, y eso lo vamos a ver como una verdad universal. No, Muy no es tan bien. sencillo solo porque uno lo dice, es verdad universal. Ajá, muy bien, muy bien. Marcelo, Sí, anotale un punto así grande en color verde a Matías Wilkinson, porque fue el perfecto. único que se atrevió a decir lo que realmente piensa. Muy bien, Matías. ¿Por qué tenemos que andar aceptando que nos impongan ideas? No, tenemos que pensar por qué las cosas. Está bien, tiene razón lo que dice acá el amigo Matías. Si yo voy a andar diciendo, esto es una verdad universal, ¿por qué es una verdad universal? No, tengo que pensar por qué lo estoy poniendo como una rama del derecho internacional público. ¿Está bien? Digamos, tengo que darme cuenta de que hay fundamentos que tengo que entender para poder pensar que esto que todavía no definimos, pero que estamos conceptualizando, pertenece al campo del derecho internacional público y no al campo del derecho penal, por decir algo, o no al campo del derecho civil, por decir otra cosa. ¿Está bien? ¿Entienden todos esto? Bien. Entonces, yo creo que se impone por 5 minutos, Marce, armar las salas. Yo quiero que cada grupo diga 3 razones por las cuales se interprete y puede justificar que el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público. Y Marcelo, Nicolás, si es que está, y yo, vamos a ser los abogados del diablo, y todo se lo vamos a refutar y se lo vamos a negar y vamos a sostener que no, y ustedes van a tener que tener argumentos para defender su posición. Ni bien estén armadas las salas, Marcelo los invita y en 5 minutos 10 vamos a ir viendo por las salas. Volvemos al plenario. Ahí puse para que cada uno se elija la sala que le corresponde. Vamos a ver si funciona. Así es Ahí más está. fácil que cada uno elija su sala. ¿Está bien? A ver, por favor, vayan eligiendo. Ahí está. Vayan ¿Tienen la eligiendo. posibilidad de elegir? ¿Dónde? Yo acá lo veo. Abajo, a mí me salió que hay salas. Bueno, Perfecto. a ver, Ahí vayan entrando cada uno. Yo veo que van entrando. Ahí vayan son 20 entrando. por elegir. No, no me aparece a mí. Perdón, pero a mí tampoco, a mí no me aparece. Bueno, vamos viendo los que quedan sin que aparezcan y vamos resolviendo ese Yo los tema. asigno, no hay problema. Yo los asigno.
Pero está bueno porque esto estamos probando, estamos aprendiendo todos a trabajar de esta manera, ¿eh? Perdón, ¿nos van moviendo ustedes? Porque yo en otras materias trabajé de esta forma, pero nos pasaban un link y ahí nos íbamos metiendo al link según el grupo. Ahí, por ejemplo, vos sos Laura, ¿no? Sí. Laura, todavía no entraste. Estás en el grupo Ahora te celeste llevo. y ahí te está Ahora te haciendo llevo. entrar Marcelo. Ok. Familia, Eugenio, ¿qué grupo te tocó? Déjalo para el último, Marce, que vayan entrando los demás. Bueno. A mí no me parece nada, profesor, para ingresar a ninguna sala. Espera un segundito, Víctor, espera un segundito que ya te vamos a hacer entrar. Ah, bueno, Te muchas gracias. mandé. Ahí ya entraste, Víctor, ya te dieron la invitación. Listo. Me faltaría Falta nada dice más que familia Eugenio, no sé Eugenio. quién es. Eugenio, Tendrá que ver con Laura Eugenio, que estará con la cámara. sí, claro, pero no está, se ve. Pues no responde. Bueno, quedará Bueno, ahí. escúchame, están todos trabajando. Si yo, por ejemplo, quiero entrar ahora a la sala celeste, ¿aprieto entrar y entro a la celeste? Sí, exacto. Bueno, a ver, voy a entrar. Y vos entrate a la violeta, a ver qué onda. ¿Te parece? Dale, perfecto. Acá está Marta Rojo, que está entrando. Ahora explícale, si querés, yo entro a la celeste, a ver qué está pasando en la celeste. Dale. Yo me quedo acá mientras hasta que estén todos y listo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Marta? ¿Todo bien? Ah, Ahora te voy a asignar al grupo rojo ya. estoy con problemas de conectividad. Hoy me cambiaron el módem, me van a venir a cambiar todo el cableado, por eso entré más No tarde. te hagas problema, no te hagas problema, Marta. Ya te asigno. Dale. ¿Listo? ¿Pudiste entrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo en especial? Sí, ahí te está diciendo. Si te puse en el grupo rojo, entra al grupo rojo. Dice unirse a la sala. Unite a la sala del grupo rojo. ¿Y cómo hago? ¿Te apareció en la compu? ¿No te Sala, apareció en la acá al compu? costado, acá al costado Ahí, donde dice entra. sala. Sí, entró la que dice Perfecto. el rojo. Te toca a vos. Ahora, Ahí entraste. Germán. Sí, yo Germán. estoy en el grupo verde. Verde, ahí te asigno al verde entonces. Listo. Gracias. ¿Pudiste entrar? A ver, Ahí está. ahí me apareció. Un segundo, ahí está. Francisco. ¿Qué tal, profe? Recién me conecto. Estaba Ya te asigno al un grupo poco violeta. retrasado. No te hagas problema. No hay problema. No te hagas problema. ¿Listo? No sé si. Ok.
por mayoría vamos a seguir apostando al mismo orador. Ah, bueno, muy bien. Esto es en este grupo es una verdadera democracia esta sala, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Los demás tienen orador, las demás salas. La sala roja creo que tenía el orador, ¿no? Que yo escuché lo último. Muy bien. ¿Qué pasa con la violeta, la celeste? Acá está el orador de la violeta. Muy Lo de bien. la celeste. Bien, Francisco. Muy bien. ¿Qué otro orador tenemos? Yo, Lucio. Lucio, ¿de qué sala? De la celeste. Muy bien, su Lucio. Perfecto. ¿Y qué otro oradora tenemos? Falta un orador. Del verde no lo definimos todavía, pero no sé, lo que los chicos decidan. ¿Qué está pasando con la sala verde? A ver. Ignacio, yo propongo a Ignacio, pero... Ignacio. Listo, perfecto. Bueno, yo no tengo problema. Bueno, Ignacio será entonces. Bueno, entonces, Ignacio está muteado, así que como orador muteado va a andar medio mal la cosa. Ahora sí, Ignacio. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza? Vamos. Soy todo oídos. Somos todos oídos. Todos somos oídos. Nosotros habíamos relacionado el derecho de integración con el internacional público, con los sujetos que intervienen. Perdón. Sí. Vamos a hacerlo de esta manera, Lucio. Sí. La idea, la necesidad, es poder salir de lo dogmático y poder comprender por qué podemos afirmar que efectivamente el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público. A ver, ¿vos podés afirmar en virtud de los sujetos que esto es así? Y no, pero si relacionamos características de uno y el otro, para ahí nos acercamos más a ese camino. Pero no, sí, porque me confunde un poco tú, ¿no? Pero sí. Y porque realmente no estoy 100% seguro, porque recién arrancamos con derecho a la integración, pero en lo que pudimos hablar en estos minutos... Pero es como si ya fuéramos abogados y nos están pagando para defender algo. Exactamente, muy bien Lourdes, muy bien Lourdes, muy bien. A ver, escúchenme chicos. Hemos relacionado conceptos nosotros, de uno y otro. Bien, pero escucha Lucio, por ahí sin darme cuenta te inhibí un poco. A ver, cuando el filósofo aborda una temática, el filósofo no sabe. ¿Qué hace primero? Contempla. Esto estamos haciendo ahora. Yo no pretendo que ustedes me den conocimiento elaborado, porque no lo tenemos. Quiero que me den contemplación. ¿De acuerdo? ¿Entendés? Entonces vamos a empezar de vuelta. Desde tu contemplación, ¿podrías decir que el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público? Y pensábamos que sí, también surgía, bueno, este concepto de la atribución de soberanía. Vamos a cambiar el escenario. ¿Pensás que tu cliente es inocente? Pensaba que sí, pero no. ¡Sí! Ok. Parto, vamos, dale. Bueno, sí. Bien. Entre esos argumentos están la soberanía que se atribuyen los estados, por ahí a algún organismo internacional, para regir este derecho a la integración. Como mencioné antes, los sujetos que intervenían, al ser los estados, se relacionan con el derecho internacional público, lo que nos hace pensar. A ver, entonces, voy a hacer una suerte de resumen de los dichos de nuestro colega Lucio. Claramente, el derecho y la integración es derecho internacional público porque los sujetos que crean el derecho y la integración son los sujetos del derecho internacional. ¿Está bien? Primer argumento. Está. ¿Está bien? ¿Es lo que vos querías decir? Porque, sí. Claro, a ver. En otras palabras, creo. Con otras palabras, pero es eso, digo, el derecho de la integración es creado por estados. Los estados son sujetos del derecho internacional. Entonces, en principio, me permite eso afirmar que en consecuencia es un acto del derecho internacional público, para decirlo de alguna manera.
Sí. Bueno, la sala roja, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con Lucio, en lo que Lucio dijo? De nuestra parte estamos de acuerdo, pero me gustaría ampliar un poco más esta Claro, iba casualmente a sugerirte eso, lo cual importa que vos vas a dar tus propios fundamentos. A ver. Bueno, en este caso vamos a coincidir, digamos, con el primer argumento, que me parece que es el más, puede ser más tradicional o el más usado, que justamente se basa en decir que lo que es, digamos, el derecho a la integración conforma parte del derecho internacional público, porque justamente se encarga de estudiar el comportamiento entre los sujetos de la comunidad internacional, para hablar en sentido amplio, porque en un primer momento hablamos de los estados, pero después llegamos a la conclusión, digamos, que vamos a hablar de la comunidad internacional, para hablar en un todo, para también sumar a las porque organizaciones. Esto tiene que ver básicamente con el avance que tuvo el derecho de la integración, ¿no? Exacto. Todo esto lo vamos a ir planteando. Bien. ¿Alguna otra cuestión sobre este eje argumental que quieras agregar, Lucas? No, básicamente creo que con esto ya abarcamos el primer argumento. Ok, la sala roja, violeta. ¿O me estoy confundiendo? Sí. Acá, Violeta. Decime, Francisco, en relación a este eje argumental con el que empezó nuestro amigo Lucio, ¿vos estás de acuerdo? ¿Ustedes como sala están de acuerdo o están en desacuerdo? En primer lugar, sí, estamos de acuerdo justamente en lo que estábamos debatiendo entre los compañeros. Creo que uno de nuestros fundamentos era ir por el tema de la subjetividad. Creo que, como dijo el compañero de la sala roja, es el más claro, el más evidente. Pero yo creo que lo fundamental que nos permite ver que el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público, y más que nada relacionándolo con lo que hablamos en la clase pasada, es que creo que en ambos, tanto en el derecho de la integración como en el derecho internacional público, se dan relaciones de coordinación entre los estados, que justamente en estas relaciones los estados, los soberanos, se tratan como iguales, y no hay ninguno que subordine no hay ninguno que se encuentre subordinado a la voluntad del otro, a diferencia de lo que se dan en las relaciones de subordinación, que yo creo que se dan más en el ámbito del derecho interno. Bien. Pero bueno, también otro de los argumentos también es de las fuentes. Ahora vamos con el otro argumento. Espera, vamos a terminar con la última sala en este eje argumental y después volvemos. ¿De acuerdo? Esta es la metodología que vamos a utilizar. Falta una sala, que ya no me acuerdo el color. Creo que habló la verde, la violeta. La verde falta. ¿Cuál falta? La verde. La verde, dale. A ver, Ignacio. Bueno, nosotros más o menos tratamos los mismos argumentos, que son el tema de los sujetos y de las relaciones de coordinación. También lo comparamos con las relaciones de subordinación que se dan en el derecho interno. Y para nosotros el derecho de la integración es justamente derecho internacional público por estos dos puntos, por las relaciones de coordinación y por los sujetos, que es lo que explicaban las anteriores salas. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a volver a la primera sala que hizo uso de la palabra y vamos a pedirle un segundo argumento. Bueno, otro argumento que estaba empezando a exponerlo era el de la atribución de soberanía de esos estados que intervienen. Que yo justo lo había... Marcelo nos corrigió, yo había usado la palabra delegación. Sí. Pero bueno, con Marcelo lo pensamos como atribución. ¿Y por qué lo pensaron como atribución con Marcelo? ¿Porque a Marcelo se le ocurrió? Porque en realidad Marcelo lo que nos proponía era la palabra ceder, como entre pares, pero nosotros en principio de delegar habíamos pasado a atribuir como a un organismo internacional que se encargue de esta integración entre los estados, ¿no? De las diferentes regiones.
Bien. Vos sabés que cuando hablamos de soberanía y hablamos del ejercicio de la soberanía, estos términos que vos estás inteligentemente planteando, delegar, ceder, atribuir, tienen consecuencias jurídicas totalmente diferentes. ¿Sí? Uno, no sé si me ven, pero yo trato de poner las manos para que me vean. Uno delega para abajo. ¿Sí? Por ejemplo, el Ejecutivo Nacional delega en ciertos órganos de gobierno tal o cual función. Le hace AFIP, por ejemplo. Es una clara demostración de la delegación. El presidente de la República no está cobrando impuestos, los delega en la AFIP. ¿Está bien? Es un órgano que depende del Ejecutivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Esto es delegar. Después tenemos ceder. Ceder es entre pares, entre iguales, que es lo característico del derecho de la integración. ¿Sí? Porque cuando hablamos de atribuir competencias soberanas, estamos hablando de alguien que está por encima de los estados. Estamos hablando del concepto de supranacionalidad. Y esto se traduce en otra rama del derecho que nada tiene que ver con el derecho internacional público y consecuentemente no tiene relación con una rama de este, que es el derecho de la integración, sino que es una nueva forma de derecho que la vamos a llamar derecho comunitario. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto de la atribución de competencias soberanas, porque cuando Marce les hizo la corrección fue para alertarlos sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, porque los términos delegar, ceder, atribuir, tienen diferentes campos semánticos y desde el mundo jurídico tiene estas consecuencias. ¿Está bien? En el derecho de la integración se cede, no se atribuye. Claro. ¿Está bien? ¿Entienden Sí, sí. esto? Muy bien. Y claramente, en el derecho internacional, ahí voy, en el derecho internacional público hay solo cesión, no hay atribución. Salvo excepciones que si quieren las vemos. ¿Alguien me pidió la palabra? Sí, yo, Marta. Marta, dime. Recién estuvo mencionando el derecho comunitario, pero ¿cómo se manifiesta? Porque tenemos, digamos, la manifestación de los estados en su conjunto a través de los convenios internacionales, los tratados. Pero esta rama que usted mencionó recién, ¿cómo la hacemos manifestar o cómo se manifiesta? Muy bien. Vos sabés que la manifestación, por ahí podemos modificar el término manifestación por la concreción o la creación del derecho comunitario, se da también a partir de tratados. Pero tratados en los que se pone de manifiesto la voluntad de atribuir competencias soberanas, como por ejemplo sucede en la Unión Europea. Y es una estructura jurídica totalmente diferente. No se mareen, porque esto lo vamos a entender a lo largo de la materia, lo vamos a ir comprendiendo mejor. Hoy quédense con esta idea. Una cosa es el derecho de la integración, otra cosa es el derecho comunitario. El derecho de la integración es entre iguales. ¿De acuerdo? ¿Entienden? ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, ¿qué otra sala sigue? Si tiene el eje soberanía. ¿Las otras salas tocaron el eje soberanía? A ver los oradores. Sí, nosotros en realidad, digamos, en estos argumentos enriquecedores que dieron las demás salas, nosotros, digamos, hicimos una combinación de estos conceptos que fueron diciendo los compañeros, y pudimos llegar a la conclusión de que justamente se habla de un principio de coordinación en lo que es, digamos, el derecho a la integración, y que también coincide justamente con el derecho internacional público, que va, digamos, en contramano al principio de subordinación que vemos en el derecho internacional privado.
Entonces, por lo tanto, acá vemos un punto claro que se pueden, digamos, unir en estos dos conceptos y que justamente son la base estructural para que justamente puedan realizar convenios entre los distintos miembros que componen justamente los sujetos de la comunidad internacional. Ahora bien, hay dos conceptos que son muy importantes que justamente confluyen con justamente el principio de coordinación. Y estos son el principio de soberanía nacional y el segundo es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que me parece que no se tocó. Y que Perfecto, ya vamos a llegar ahí. Bien, bien, ok. ¿Otro grupo, otra sala? Perdón, profe. Creo que este argumento que hay compañía de la sala lo encaramos más del lado de... ¿Me escucha, profe, o no? Sí, sí, te escucho perfectamente ahí. Ok, lo encaramos más que nada más por el lado del objeto y fin que tienen tanto el derecho a la integración como el derecho internacional público, que van de la mano prácticamente. Espérame un segundito entonces. Esperame un segundito, justamente Francisco. por estas relaciones de coordinación. Esperame un segundito. ¿La otra sala que queda abordó la temática de soberanía? La otra sala que queda, ahora vuelvo con Francisco. ¿La otra sala que queda abordó el concepto de soberanía en este trabajo? Acá Lo tocamos. Ignacio. Perdón, yo soy de la sala verde, no sé si alguien está hablando de otra Sos la sala que quedás. Sí. Bueno, nosotros lo vinculamos mucho con el tema de la relación de coordinación, la soberanía, y con el tema de los tratados también. O sea, Con el tema de las reservas. Claro, lo encaramos del lado de que en el derecho internacional público, por lo tanto derecho a la integración, la soberanía hace que los estados se puedan llegar a poner de acuerdo y crear sus propias leyes, lo que no pasa en el derecho de subordinación, que sería el derecho privado, en donde los particulares en ningún momento pueden ponerse de acuerdo sobre las leyes, sino que las leyes las dicta un órgano superior que sería el Congreso. Ya ahí yo te corregiría por una cuestión de estilo literario, básicamente. Sí, no hablaría del derecho privado, sino que hablaría de los derechos internos. Okay. ¿De acuerdo? Porque aún dentro del derecho interno tenés normas de derecho público que también vos no podés disponer, digamos, ¿entendés? Entonces, no sé si hacer esa distinción entre privado y público te conviene. Digo, la argumentación es correcta distinguiendo esto del derecho interno de los estados versus el derecho internacional. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Muy bien. No, por favor. Vamos a volver a Francisco, porque si no, siento que lo dejé ahí a medio hablar. Muy bien. Y Francisco, vos ahora vas a introducir el tercer eje, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el objeto y fin. ¿Me dijiste? ¿Puede ser o me confundí? Sí, creo que me había adelantado al hablar del objeto y fin. No, está perfecto, dale. Bueno, en cuanto al objeto y fin, tenemos que justamente el principio del derecho a la integración se guía por los principios de solidaridad, de prosperidad, justamente que son los mismos del derecho internacional público. Más que nada después de la segunda posguerra, cuando tenemos cuando se crean las organizaciones internacionales, justamente ya podemos hablar en un sentido de una comunidad internacional que justamente tienen su objeto y fin de agruparse justamente creo que yo lo entiendo justamente teniendo en cuenta fines de prosperidad y también de solidaridad, teniendo en cuenta yo creo que justamente para entender la esencia de lo que es el derecho a la integración es que justamente trata de agrupar a estados de que no tengan alguna cosa con otro estado que sí la tenga, justamente así lograr la prosperidad a futuro en cuanto al derecho, en este caso de la integración, sería más en un sentido regional. Si lo hablamos de derecho internacional público, podemos hablar del derecho de la integración, digo que son fines más económicos, comerciales, y de hecho por eso digo que es una rama del derecho internacional público que tiene absolutamente todas las ramas, ya sea digamos que comerciales. desde tu punto de vista,
digamos, cumple con todas las características y comparte las fuentes del derecho internacional público, pero Eso de las fuentes. pero por su especificidad en materia de objeto y fin, merece ser una rama. Exacto. Bien, ok, vamos a ver qué piensan tus colegas. Es que el derecho de la integración, yo creo que sin derecho de la integración es muy difícil de que haya, es una parte muy importante del derecho internacional público, porque justamente hace justamente agrupar a los estados justamente para crear, para hacer la firma de tratados, o también para crear organizaciones. Bien, bien. Vamos al grupo, a otra sala. A ver, la Violeta ya habló, vamos con la sala roja. Sobre esto que está diciendo Francisco. Sí, básicamente nosotros vamos a coincidir en parte. Nosotros igualmente, digamos que el tercer argumento que pudimos encontrar, que nos pareció el más convincente y el más sólido, tiene una cierta relación con esto. No abarcamos tanto la cuestión de los principios, digamos, de la materia de derecho internacional público, para justamente afirmar que coinciden con, digamos, los que serían los principios del derecho a la integración, lo cual también, digamos, pueden coincidir o no, porque en realidad, como estamos afirmando que hay una relación entre el derecho a la integración con el derecho internacional público, estamos afirmando también que hay una relación de género-especie, porque primero está lo que sería el derecho internacional público y después el derecho a la integración. Por lo tanto, me parece que lo que serían los principios es un poquito más amplio, nos pareció más pertinente y más específico argumentar que se usan el mismo tipo de instrumentos que son los tratados para poder justamente hacer convenios entre los estados. Por lo tanto, el tercer argumento sólido que encontramos nosotros es justamente que a través de los instrumentos que se utilizan en el derecho internacional público, que son los tratados, es justamente el otro elemento coincidente con lo que sería el derecho internacional público. Ok, a ver, ¿qué piensa de esto la sala violeta? Perdón, profe, perdón, justamente la sala violeta. Esa era nuestra segunda. De esto que estaba hablando mi compañero, era nuestro segundo argumento que lo encaramos por el tema de las fondas. Perfecto. Vamos a ir a la sala entonces verde. Bueno, nosotros este tema lo encaramos más por el lado de la voluntariedad de los estados. Con respecto a la celebración de tratados, hablamos mucho también del tema de las reservas, que bueno, usted justo entró e hizo una aclaración, que nos pareció bastante importante porque justamente las reservas son una forma de que los estados se puedan poner de acuerdo y manifestar su voluntad de celebrar tratados, que en fin es lo que rige la comunidad internacional y que haga próspero todo el sistema internacional, como nombró el compañero de la sala violeta, si no me equivoco. Así que nosotros estamos de acuerdo con ese argumento, que nos parece bastante válido y fuerte, que bueno, también tiene mucho que ver con el tema de la soberanía. Bien. A ver, falta una sala. ¿Qué opine? ¿Puede ser, Marcelo, o estoy equivocado? La nuestra, por ahí. Sí, exactamente. Lucio, dale. Bueno, nosotros en realidad medio que estábamos vagando sobre esos dos argumentos que ya mencionamos. Sentíamos como que se nos relacionaban todos, o que parecían ser el mismo argumento. Yo lo que pude pensar ahora como otro argumento, que en realidad es una contradicción, no es un argumento, porque lo asociaría más al derecho internacional privado por el hecho de que el derecho a la integración no sería algo tan imperativo como por ahí lo suele ser el internacional público, que en cambio el privado... ¿Sabés, Lucio, que la contradicción es una herramienta de la filosofía, ¿no? Y de la lógica. Porque a través de la contradicción podemos despejar aquellos campos que nos parecen menos sólidos y avanzar para nuevas contradicciones. Así que no me parece malo eso, que te parezca contradictorio, digo, está bueno. Después te vas a quedar con algo, digo, esto o lo otro, ¿está bien? Si es contradictorio. A ver,
Es todo, yo realmente a todos, muy bueno, trabajan bastante. Hay gente que no vino a clase hoy. Una pena, porque el trabajo a ustedes les puede parecer muy light, pero es un trabajo muy fuerte y que no saben cuánto ayuda a los fines del parcial. Porque todo esto que están pensando ya casi no lo tienen que estudiar, pero están pensando. Cuando lean la bibliografía es mucho más sencillo. ¿Entienden? Esa es la razón por la cual somos tan insistentes en que vengan a clase, estén en clase, no para molestarlos, sino porque acá trabajamos y tratamos de que ustedes piensen. Y ya haber pensado como están pensando, es un 30% del estudio de este tema ya está dentro. ¿Entienden? Después lo van a perfeccionar con la lectura, pero pucha que es importante esto. Bueno, muy bien. Hay algo que me parece a mí que es muy importante que ustedes piensen, luego de mi cháchara sobre estar en clase o no estar en clase, que tiene que ver con por qué, digamos, todo lo que dijeron está fantástico, pero en realidad me parece a mí, y esto es una opinión muy personal mía, no tienen por qué estar de acuerdo, pero yo se las cuento, porque si no, ¿para qué estoy? Creo que el fin y objeto de los tratados resultan la clave para determinar que se trata de una rama del derecho internacional público. A ver, que es derecho internacional público no cabe duda, por todo lo que ustedes dijeron, por los sujetos, ¿sí? Por la forma en que se llevan a cabo los acuerdos. Es derecho internacional público y quien lo ponga en crisis lo mandamos a estudiar derecho internacional público de vuelta. ¿Sí? Pero ¿por qué es una rama y no es derecho internacional público general? Casualmente porque tiene fin y objeto específico que tiene que ver con acuerdos, vamos a llamarle así, sobre las necesidades para sobrevivir. Y esto es la primera vez que lo escribo y que lo digo en la clase de esta manera, pero es casi simbólico esto. ¿Por qué? ¿Saben qué pasa? El derecho de la integración históricamente comienza por los aspectos comerciales, ¿sí? Lo cierto es que la comunidad internacional empezó a advertir, luego del 50, y antes también, pero se empezó a materializar en la década del 50, que sin lugar a dudas, algunos estados tienen materias primas y productos elaborados que otros estados necesitan. Y estos otros estados que necesitan esos, tienen otra cosa que necesitan estos estados. Entonces, esta necesidad para sobrevivir, para que los pueblos puedan sobrevivir, indudablemente es la justificación sociológica, si se quiere, para poder interpretar el fin y objeto del derecho de la integración. ¿De acuerdo? Y justifican de alguna manera por qué podemos darle cierta independencia dentro del derecho internacional público, por supuesto como rama de este. ¿Está bien lo que digo? ¿Entienden? De esa manera, y una consulta, profe. Claro. Es por esto, relacionado con lo que dijo, que en su época Argentina se la llamaba el granero del mundo por la cantidad de materia prima que tenía para poder exportar. No tengas la menor duda, no tengas la menor duda. ¿Sí? Fíjense que para la doctrina más calificada, el derecho de la integración tiene tres características que son específicas. ¿Sí? Ahí, quédate tranquila. Estoy hablándole a mi mascota. Solidaridad. Acá está. ¿Sí? Progresividad, reciprocidad y solidaridad. Estas características son propias del derecho de la integración. ¿Por qué progresividad? Porque van a ver más adelante, este tema siempre lo ven con Ricardo, pero no significa que no lo puedan charlar conmigo, ¿sí?
que hay diferentes niveles de integración. ¿Está bien? Por ejemplo, preferencia arancelaria. ¿Sí? Es generalmente el primero, se empieza de esa manera. ¿Sí? No sé, pónganle el tema aduanas. ¿Sí? Vamos bien, levantar las aduanas en una más avanzada, que implica libre comercio, quizá, o no. Podemos poner libre comercio. Después podemos avanzar a un mercado común. Después podemos avanzar a un mercado único. A ver, estos son diferentes niveles de integración. ¿Sí? No encuentro la tilde, bueno, no importa. Estos son diferentes niveles de integración. Como ustedes pueden ver, está todo, empieza, si ustedes una primera mirada, todo desde lo económico. Todo desde lo económico, desde lo comercial en particular. Pero ustedes entiendan que es lógico, chicos, es lógico que si nosotros decimos, a ver, vamos a tener, no sé, mercado común, que implica, por ejemplo, libertad de tránsito. Y el señor que lleva, o la señora que lleva en un camión limones de Argentina a Uruguay, conoce, se enamora de alguien en Uruguay y generan un vínculo amoroso y tienen familia. Y miren cómo se empieza a entrelazar la sociedad de manera tal que esto que comenzó mirándose como un derecho comercial internacional, si se quiere, para decirlo de alguna manera tremendamente mal, pero para que se entienda, termina con la necesidad de generar normativa que contenga esos vínculos humanos. ¿Entienden lo que digo? Porque la realidad es que, digamos, cuando los seres humanos, que en definitiva somos los destinatarios de todas las normas nacionales e internacionales, hacemos uso de esa norma y pasamos las fronteras, generamos vínculos. ¿Y quién te dice? Por ahí no conozco una pareja romántica, pero puedo conocer una pareja comercial y generar una sociedad nueva en el extranjero, en un estado diferente al mío, por ejemplo. Entonces entra un sinnúmero de normativa también a jugar ahí. ¿Entienden esto? Agotar el concepto de derecho de la integración a una cuestión estrictamente comercial sería mirar el derecho de la integración con un solo ojo, como un pirata. ¿Bien? Porque es tan amplia la cuestión a medida del tiempo, se va ampliando de tal manera que, bueno, hace que tengamos que pensarlo así. ¿Está bien lo que digo? ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que la relación entre el derecho de la integración y el derecho internacional público es la relación de especie a género. ¿Está bien? Está perfecto. La especie es el derecho de la integración, el género es el derecho internacional público. Entonces quiere decir que esto nos lleva y nos obliga, lamentablemente nos obliga, a pensar claramente en la forma en que, en que vamos a relacionar el derecho internacional, desde lo general, con el derecho interno. Porque entendiendo cómo se relaciona el derecho internacional con el derecho interno, necesariamente tenemos que entender cómo se relaciona el derecho de la integración con el derecho interno. ¿No es cierto? Porque si no tenemos un problema de lógica acá. ¿Va bien? ¿Todos entienden? Claro, o sea, cuando usted dijo que, o sea, se queda corto decir que el derecho de la integración, digamos, se refiere solo a lo económico, y que también hay un montón de otras cuestiones. Entonces me quedé pensando en que
también estaría el derecho internacional privado relacionado con el derecho de la integración. Claramente, claramente. Después vamos a ver su vinculación. De hecho, en Europa tenemos normas del derecho de la integración europea que son típicas normas de derecho internacional privado. Ajá. Después lo vamos a charlar eso, por supuesto. ¿De acuerdo? Porque la sociedad que se genera necesita respuestas. No podemos decir, no, mira, esto no pertenece al derecho de la integración, en consecuencia jorobate. No, tenemos que darle una respuesta. ¿Está bien? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Podemos seguir? Muy bien. Ustedes saben que para poder entender cómo se relaciona el derecho internacional con los derechos internos de cada Estado, hay una antiquísima... No, perdón, tengo una ¿Sí, pregunta. Matías? ¿Sí? Sí, quizás ya lo dijiste y quizás me mareé y no lo No hay noté, problema, pero dale. ¿los sujetos del derecho de la integración y del derecho internacional son los mismos? Bien. Para mí no, por eso. En principio no. En principio no. A ver, los sujetos del derecho internacional público, en principio, están como pensados en, vamos a utilizar la doctrina más clásica, los estados como principales y los primarios sujetos del derecho internacional, luego las OIs, luego las personas físicas y jurídicas. Y lo cierto es que en el derecho internacional, en el derecho, perdón, de la integración, está más limitada esa... A ver, vos vas a tener, por ejemplo, los estados van a participar, por supuesto, ¿sí? Ahí coincide plenamente. Pero a modo de ejemplo, en el Mercosur, las personas físicas tienen límites para reclamar en el marco del Mercosur. ¿Me entendés? Entonces, desde ese lugar te tengo que decir, no tiene la legitimación que tienen los individuos en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo. Pero en Europa es distinto, en Europa sí. Digo, tenemos que ir analizando cada caso. ¿Está Pero, por bien? ejemplo, las ONG no son sujetos del derecho internacional público. No, las ONGs no son sujetos del derecho internacional público, ninguna doctrina lo acepta. Las ONGs son actores del derecho internacional público, que no es lo mismo. Son actores de la misma forma que la mafia es un actor, es una actora del derecho internacional público. Una ONG es una actora positiva y la mafia es una actora negativa. ¿Qué es un actor del derecho internacional público? Algo que no está declarado como sujeto, porque si no le estamos dando una legitimidad que no tiene que tener, pero que nadie puede dudar de la influencia que tiene en la comunidad internacional. ¿Entendés? Sí. Lo había leído y verdad. Claro, pero no pueden firmar tratados, bueno, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Hasta acá vamos bien. Estas doctrinas que explican el vínculo entre el derecho interno de los estados y el derecho internacional público son las doctrinas del monismo y del dualismo. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el principal distingo? Yo tengo por un lado a ver, Ancelotti, dualista, italiano, dualista por excelencia. Kelsen, por el otro lado, monista. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ancelotti, dualista, Kelsen, monista. En mi izquierda está Ancelotti, en mi derecha está Kelsen. Muy bien. Ancelotti dice, el derecho interno y el derecho internacional son dos órdenes, dos sistemas jurídicos diferentes. Kelsen le dice, tenés razón. Porque Kelsen nunca dijo que era un solo ordenamiento jurídico. Eso es una barbaridad filosófica. ¿Estamos bien? Bueno. Luego dice Ancelotti, tienen fines y objetos diferentes, el derecho interno y el derecho internacional.
Entonces Kelsen le dice, tenés razón. Wow, hasta ahora están de acuerdo en estas dos cosas, ¿no? Después Ancelotti le dice, che, está dirigido a sujetos diferentes. Entonces Kelsen le dice, tenés razón. Porque uno está dirigido a los sujetos del derecho internacional y el otro a las personas y a los órganos de los derechos internos, ¿no? Claramente, es diferente. No es lo mismo. Entonces, ¿qué dice Ancelotti? Dice, como consecuencia de todo esto, no se puede aplicar el derecho internacional en el derecho interno. No se puede. Entonces, ahora lo saco un poco a Kelsen, ¿no? Lo dejo descansar a Kelsen. Entonces yo le pregunto a Ancelotti, che, pero si yo quiero aplicar derecho interno, perdón, derecho internacional en el derecho interno, ¿cómo hago? Entonces Ancelotti, que es cascarrabias, me dice, no se puede, no se puede. Pero yo insisto, yo quiero aplicarlo. Entonces Ancelotti, como me tiene que dar una respuesta, me dice, muy bien, rompe la norma del derecho internacional y con sus pedacitos armate una norma de derecho interno. ¿Entienden? Para el dualista, esa norma del derecho internacional puede ser una inspiración, pero no la puedo aplicar, ni la menciono ni existe. Tengo que aplicar mi propia norma, armo una nueva. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Viene Kelsen. Dice, no estoy de acuerdo. No. Y acá es donde chocan. ¿Por qué? Porque Kelsen dice, y da el ejemplo de la piratería. A un pirata lo arrestan, lo detienen y se lo llevan para juzgar en España, pero Francia también lo quiere juzgar y lo quiere juzgar Inglaterra también y lo quiere juzgar Argentina, pónganle, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces nosotros decimos, pero Kelsen dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Para qué se pelean quien lo quiere juzgar? Porque juzgue quien lo juzgue, es lo mismo para Kelsen. ¿Qué está pasando acá? Entonces Kelsen explica, amigos, los derechos internos encuentran su justificación en el derecho internacional. Kelsen le llama norma hipotética fundamental. ¿Sí? Norma hipotética fundamental. Kelsen dice, cada vez que aplicamos derecho interno, estamos aplicando el derecho internacional. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna duda? Por ahí se hace más visible ahora con la nueva modificación del código también esto, ¿no? ¿De cuál código? Del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿En qué sentido? A ver. En que ahora hay normas de derecho internacional privado en sí, pero que se relacionan con el derecho internacional público. Ah, bueno, quizás se patentó, se normativizó una realidad que venía sucediendo, me parece. Dejémoslo un segundito, vamos a volver sobre este tema de cómo avanzó el derecho internacional privado, que es lo que vos querés decir, en virtud de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015. Es correcto eso. Pero a mí me parece que acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de cómo aplicamos la norma internacional dentro del derecho interno. Porque esa norma que se hizo en un marco de coordinación tiene que encajar, vamos a ponerle, el marco de coordinación es redondo, pero el marco del derecho interno es rectangular como este libro.
Entonces tiene que encajar ahí, y ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿se entiende? Sí, a veces pasa que el apoyarnos en el derecho internacional termina siendo superador en el derecho interno, y otras veces al revés, queda corto, y nuestro derecho interno es más beneficioso que el derecho internacional. Entonces, Puede claro, ser. lo que usted dice de ir acomodando Claro. las piezas como para... Claro, y para esto hay mecanismos que vamos a analizar, por supuesto, vamos de a poco, porque si no nos vamos a caer. ¿Pero Una entienden pregunta. esto? Sí, Matías. Pero entonces, respecto a lo de Kelsen, de la norma hipotética fundamental, si él dice que eso es cada vez que aplicamos el derecho interno, estaríamos aplicando el internacional, el derecho internacional, mi pregunta sería, ¿esto es en el hipotético caso que dicho Estado ya esté, ¿cómo se dice? No quiero decir basándose, sino ya esté rigiendo con el derecho internacional? Porque, por ejemplo, nosotros antes del 94 no teníamos un derecho internacional al cual estuviéramos, digamos, aplicando a través del derecho interno. A partir del 94 aplicamos el derecho interno y ahí sí podríamos decir que la norma hipotética fundamental está, no sé si ya me confundí, es medio confuso. No, lo que pasa es que estás partiendo de una premisa que tenemos que revisar. No es nada confuso. Estás partiendo de una, ya lo vi, Marce, gracias. Estamos partiendo de una premisa que tenemos que revisar, y es esto que vos afirmás. Antes del 94 no teníamos derecho internacional. Y yo te digo, cuidado, porque el artículo 31 de la Constitución Nacional está desde 1853, al igual que el 27. Me refería a todo lo que se había hecho antes del 94 respecto a al bloque de Constitucional Federal que se hizo. Ah, bueno, eso lo vamos a Claro. analizar, eso lo vamos a analizar. Eso hubo Existía derecho internacional, me refería a eso puntualmente. Claro, eso hubo una interesante evolución, Matías, está muy bien, pero eso lo vamos a analizar con un poco más de cuidado porque tiene directa relación con esto que estamos trabajando, ¿eh? ¿Está Claro, bien? pero entonces no entiendo lo de Kelsen. Él dice que cada vez que uno aplica el derecho interno, para cualquier situación se está aplicando también el derecho internacional. A ver, O él se va para... a referir, obviamente, a las cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional. En el caso, el delito de piratería. La piratería es un delito internacional. Entonces él dice, ¿para qué nos peleamos a ver quién lo juzga si efectivamente es lo mismo? ¿Se entiende? Porque se aplique el derecho interno que se aplique, se está aplicando el derecho internacional. Este es el pensamiento de Kelsen. Claro, pero ahí va mi pregunta. Si, por ejemplo, ese país que aplica su derecho interno, pero no está firmado en ningún tratado internacional, no va a regir el derecho internacional porque no está, lo que yo tengo entendido. Lo que pasa es que ahí estás en otra cuestión de premisa que tenemos que revisar. Vos decís, no rige el derecho internacional. Cuidado con esto, cuidado. Porque en O rigor... sea, ¿a qué se refería derecho... Kelsen ahí? ¿A que la piratería es delito acá y en la China? Un segundo. El derecho internacional es un conjunto de normas y se van tomando las normas que se necesitan para el caso concreto. ¿Entendés, Matías? Esto me parece importante que lo entiendas bien. ¿Sí? No podemos hablar del derecho internacional así en general, sino que tenemos que hablar de cada caso en particular. Para entender a Kelsen hay que entender especialmente la crisis y dentro de qué doctrina él generó este pensamiento. ¿Por qué hablo de crisis? Porque él estaba en una crisis en el sentido de la ciencia. Él elabora este pensamiento cuando tiene que validar en lo que él denomina la teoría de validación de la norma. Kelsen dice, la norma de menor rango tiene que quedar validada por una norma de rango superior. Y así esta norma de rango superior tiene que quedar validada por otra norma de rango superior. Y esta otra norma de rango superior tiene que quedar validada entonces por la Constitución. ¿Está bien? El punto es, ¿quién valida la Constitución? Entonces Kelsen dice, el derecho de gentes. Porque el derecho de gentes es la norma hipotética fundamental de todos los estados. ¿Entienden ahora? ¿Sí? A ver. Pero eso no tiene relación con lo otro. Eso sí, pues eso recuerdo que lo estudié, no, sí, hace bastante, pero eso no le dio relación con la otra parte que había dicho que era cada vez que aplicamos el derecho interno, aplicamos el derecho internacional. Claro. Perdón, debe ser porque cada norma del derecho interno a su vez está deducida de otra norma
y que en definitiva, si vamos para No es atrás... que está deducida, sino que encuentra su validación. Bueno, Queda que no validada en choca el derecho original, internacional. que Claro. es el derecho de gentes y que es internacional. Claro, el derecho de gentes es el derecho internacional público. Lo que Kelsen nos quiere explicar, Matías y Lourdes, que están en la misma duda, es que si las normas del derecho interno quedan validadas por la Constitución y la Constitución queda validada por el derecho de gentes, en consecuencia el derecho interno queda validado por el derecho internacional. ¿Entienden? Desde esta... La Constitución queda validada por el derecho internacional público. Claro, claro. Claro, pero eso que es una la- premisa de Kelsen, es una teoría de Kelsen, o porque ahí lo que me Pero genera no, ruido. no es sobre la No todos los incorporación estados. al derecho interno, sobre la incorporación de la norma internacional al derecho interno. Esperen. No corran porque se van a caer. Ahora estamos analizando una doctrina, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la doctrina. No hay por qué estar de acuerdo. Esto pensaba Kelsen. Yo no estoy diciendo, che, esto es así. No, cuidado. Claro, no, pensé que estaba enseñando algo que es así y tenemos que entenderlo. No. A ver, vamos a aclarar una cosa que es muy importante para mí. Nada de lo que yo digo tienen que pensar como yo. Ustedes tienen que pensar como ustedes. Si lo que les digo les sirve para pensar distinto y mejorar la estructura, buenísimo. ¿Está bien? Pero el pensamiento siempre es individual. Pero entonces ahora para entender a Kelsen, ahora fuera de lo que yo pueda pensar, para entender a Kelsen, él va para la validación de todas las normas, llegar hasta la Constitución es validada por el derecho de gentes, y el derecho de gentes es el derecho internacional público según él, o es, digamos, el equivalente. Claro. Entonces ahí vos tenés la lógica kelseniana. Después podemos coincidir o no. De hecho, ahí está por qué, chicos, y en los 5 minutos que me quedan lo voy a desarrollar, por qué la doctrina que explica esto dice Kelsen impuso una jerarquía normativa, porque para Kelsen es más importante el derecho internacional que el derecho interno. ¿Entienden? Hasta acá les parece, es lógico. Tal cual. A esto se le llamó monismo radical. Es más importante el derecho internacional que el derecho interno. ¿Pero qué sucede? Pero David, pero de todas maneras, por más que sea, digamos, doctrina, es lo que sucede en nuestro sistema. La No sé, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, Marta. Ay, no, ahora, para mí al revés, nada que ver. Ahora lo vamos a ir viendo. Esperen. Bueno, esto me encanta, pero denme los 4 minutos que me quedan, así termino. Escuchen. Está buenísimo esto. Está bueno, escuchen. Apareció un alumno de Kelsen, llamado Verdross. El alumno desafió al maestro. El alumno le dijo, usted está equivocado. ¿Saben lo que era en esa época decirle a un mentor que estaba equivocado? Se lo dijo. Entonces Kelsen le preguntó, ¿y por qué estoy equivocado? Porque algunas constituciones establecen que el derecho interno, específicamente el constitucional, es más importante que el derecho internacional. Con este pensamiento de Verdross nace el monismo moderado, que interpreta que el derecho interno es más importante que el derecho internacional. ¿Está bien? ¿Entienden ahora? A ver, esto es filosofía, chicos, chicas. La filosofía nos sirve para pensar estructuras. No son verdades absolutas o mentiras totales. Es filosofía. Hay que entenderlo como eso, que nos acompaña y nos ayuda a poder comprender nuestros textos normativos. ¿Está bien? Matías, ¿vamos bien? Matías se desmayó. Ok, no te desmayaste, buenísimo. Entonces, vamos bien hasta acá. Entonces, el gran desafío va a ser pensar
obviamente, porque estamos en la República Argentina, ¿qué ocurre con nuestra Constitución? Yo tengo que terminar la clase, no porque tenga ganas, pues yo por mí sigo 3 horas más. El tema es que ustedes tienen otros compromisos, yo también tengo otros compromisos, pero bueno, digo, tienen seguramente otras clases, espero que sí, y también tienen que tener un momento para respirar y juntar energía para participar de un segundo encuentro. Entonces, vamos a suspender acá, si están de acuerdo. Vamos a vernos, conmigo se van a ver el martes que viene, salvo que Ricardo tenga alguna dificultad y no pueda estar con ustedes el viernes, en cuyo caso yo voy a estar, yo siempre me los reservo por las dudas, sin clase no se van a quedar, ¿sí? En un rato le voy a mandar a Marcelo, que voy a charlar con él, un trabajito práctico sobre estos temitas, que van a ser 4, uno para cada sala, para que se haga más ameno, y después lo vamos a discutir en un plenario. ¿Les parece bien? No, con los prácticos, obviamente la idea es hacerlos, y la idea es cumplir con el plazo de entrega, pero si ocurre un desastre, si ocurre algo que nos impide, nos comunicamos por privado, mirá, me pasó tal cosa, no hay problema, se pospone. Digamos, tampoco quiero que sea como un sufrimiento tener que cursar la materia, ¿está bien? Y como dijimos en la primera clase, el práctico es por grupo. Entonces tienen que presentar un solo trabajo práctico, todo el grupo rojo, toda la sala roja. Un solo trabajo, la sala violeta. Pero van a ser 4 trabajos diferentes. ¿Por qué? Porque los trabajos corregidos se suben al campus y quedan como material de consulta y estudio. A esto yo le llamo trabajo colaborativo. Lo que investigas vos me sirve a mí. En consecuencia, tenemos que ser serios para que todos podamos nutrirnos de esa investigación. ¿Estamos de acuerdo? Les deseo una excelente semana. Nos Profe, vemos. antes que se vaya, ¿puede Sí. repetir bien el nombre del alumno de Kelsen? Verdros. Verdros. Ya lo escribo. ¿Cómo se escribe? Lo escribo acá en el chat. Verdros. Ahí está. Ahí está la Lo estoy escribiendo para todos. Ahí está. Ya lo escribió Juan José también, ¿no? Muy bien. Entonces, gente, un gusto. Muy linda clase. Les agradezco todo lo que aportaron. Nos estamos viendo el próximo martes. Buena semana. Muy bien. Chao, gracias.